de la Mujer. Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Vamos a tener hoy la presencia de la doctora Alma Patricia Barbosa Sánchez. Voy a permitirme leer su semblanza. Ella es profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, especialista en sociología del arte y la cultura, autora del análisis de las significaciones visuales de la obra de Remedios Varo, que se consignan en el texto La poética simbólica de Remedios Varo, en relaciones ocultas, símbolos, alquimia y esoterismo en el arte. Marta Piñol Loret, editora, Salamanca, España, San Soleil, ediciones de 2018. La doctora es autora de los libros El poder de consagración en el campo del arte mexicano, 1922-1966, México, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, editorial Geriza 2022. También de La estampa y el grabado mexicanos, tradición e identidad cultural, México, igualmente una edición de la UAM Iztapalapa, ediciones del Delirio 2015. De la muerte en el imaginario del México profundo, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Juan Pablo Editor, 2010. De cerámica de Tlayacapan, estética e identidad cultural, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2005. Y de la intervención artística de la Ciudad de México, una edición con Aculta Imba en México del 2003. Vamos a escuchar entonces a la doctora Barbosa. Adelante, gracias. Buenas tardes a todos, a la audiencia, a las organizadoras de este pertinente evento que conmemora el momento en que nuestra artista Remedios Varo trasciende hacia el mundo sobrenatural. Ella nace en España en 1908 y fallece a los 55 años de edad en la Ciudad de México. Su obra pictórica se caracteriza por sus cualidades narrativas y la simbolización de su particular filosofía esotérica, a través de sus relatos visuales que exponen la mística del ser y el conocer, el conocimiento del sí mismo, el misticismo, la subjetividad creadora, la comprensión de la materia, la dinámica del cosmos y el mundo sobrenatural, constituyeron temas que la artista privilegió en la formulación de su simbología pictórica a través de 3 periodos fundamentales de su intensa trayectoria creativa, referidos a su precoz iniciación y formación artística, su vínculo con el movimiento surrealista y la plena realización de su obra durante su residencia mexicana, 1941-1963. Su notable y esmerada técnica pictórica evidencia el temprano desarrollo de sus aptitudes artísticas gracias al impulso paterno que la introduce en el aprendizaje del dibujo técnico y promueve su inscripción en la Escuela de Artes y Oficios en Madrid en 1923. Al rememorar su iniciación artística, Varo describe: a los 12 años pinté mi primer cuadro, el de mi abuelita, y encontré una actitud comprensiva por parte de mi padre, que me llevó a la Escuela de Artes y Oficio y más tarde pasé a la Escuela de Bellas Artes del mismo Madrid. A la edad de 15 años aprobó el riguroso examen de ingreso a la Academia de San Fernando en 1924, donde se formó dentro de los estrictos cánones tradicionales pictóricos y se relacionó con las actividades surrealistas que impulsaban personalidades como García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí y Rafael Alberti. De ahí que realizara múltiples decorados para la película surrealista La Torre de los 7 Jorobados.
Durante su primera estancia en la ciudad de París en 1931, Varo se involucró en las teorías surrealistas que contribuirían a la definición de su identidad artística mediante la deconstrucción de los cánones tradicionales de la representación visual. Al regresar a la ciudad de Barcelona, experimentó nuevas vías de composición plástica mediante una serie de obras que conjugaban las técnicas del dibujo, la pintura, el collage con fragmentos de ilustraciones. En compañía del poeta Benjamín Peret, cofundador del movimiento surrealista, Remedios Varo regresó a París en 1937 para continuar profundizando en la formulación conceptual de su universo simbólico. Si bien su participación en el movimiento surrealista fue decisiva en la orientación de su discurso visual, también experimentó la implícita marginalidad de las mujeres artistas ante el incuestionable liderazgo masculino, como apunta varias estudiosas, y que consignan no solamente ante Breton, el formidable jefe del grupo, sino también ante Peret, con quien podía haberse esperado que se sintiese más cómoda. Sin embargo, no cabe duda que Remedios Varo adoptó y adaptó las premisas surrealistas a las necesidades de construcción de su propio discurso artístico, privilegiando el azar, el inconsciente, la imaginación y la constante experimentación de procedimientos pictóricos como el fumage, la calcografía y la aplicación de cera para la generación y aprovechamiento plástico de formas caprichosas. Confirmando su afinidad con el movimiento surrealista, Varo evoca: sí, yo asistía a aquellas reuniones donde se hablaba mucho y se aprendían varias cosas. Alguna vez concurrí con obras a sus exposiciones. Enriqueciendo el proceso de conceptualización de su universo pictórico, Varo examinó el imaginario plástico de antiguos maestros como el Bosco y Goya, así como artistas de la época, Chirico, Palen y Victor Brauner. Paralelamente se familiarizó con el imaginario de la magia y de la alquimia gracias a su relación con Victor Brauner. A su vez, emprendió el estudio de las teorías místicas de Gurdjieff a través de su amistad con el escritor surrealista René Dumas. Es así que el universo pictórico de Varo se orientó a expresar y a la vez simbolizar su constante reflexión acerca del sentido existencial y su vínculo con el mundo metafísico y esotérico. Es patente que la etapa parisina de intensas bohemias, largas conversaciones e interacción creativa con sus colegas surrealistas en los talleres y los cafés, y la gran capacidad para encontrar en lo fortuito, lo insólito, el inconsciente y el misticismo la fuente de inspiración e interpretación del mundo, contribuyeron a la configuración simbólica y conceptual de su universo plástico. Desde entonces, en 1937, sus obras se publicaron en las editoriales surrealistas y formaron parte de distintas exposiciones del grupo en ciudades como Londres, Tokio, París, Nueva York, San Francisco, México y Lima. Finalmente, la residencia mexicana de Remedios Varo propició el periodo de mayor productividad de su obra y de consolidación de su imaginario pictórico a través de inquietantes relatos visuales que privilegiaron la perspectiva esotérica y la interpretación de las ideas de Carl Jung, de Gurdjieff, de Ouspensky, de Elena Blavatsky, entre otros.
y también se nutrieron de autores medievales, del libro de Lin Chin, entre otros. Nada, otro último señalamiento. Desafortunadamente, su legado pictórico ha sido objeto de valoración tardía. No es hasta 1988 cuando Janet Kaplan publicó el primer estudio biográfico e iconográfico que permitió conocer los fundamentos conceptuales de los relatos visuales. Si bien Baro fue partícipe de la Exposición Internacional de Surrealismo que André Breton promovió en México en la Galería de Arte Mexicano en 1940, donde se exhibieron las obras de 15 artistas de diferentes países, la crítica mexicana fue desfavorable, calificando la exposición de pueril, pasada de moda o convencional, situación que se explica por la hegemonía del nacionalismo artístico mexicano, contrario a la expresión de distintos lenguajes plásticos. En este contexto cultural, no resulta extraño que la obra de Frida Kahlo, considerada surrealista también, fuese desdeñada. Hasta la década de los años 50, la política artística institucional no enarboló la modernidad estética, favoreciendo desde entonces el reconocimiento a la pluralidad de paradigmas artísticos. De ahí que la primera exposición de Frida Kahlo en 1953 fuese bien recibida por la crítica y el público. 2 años después, la participación de Remedios Varo en una exposición colectiva realizada en la Galería Diana alcanzó un rotundo éxito. Con estos antecedentes realizó 2 exposiciones individuales en 1956 y 1962 que la consagraron contundentemente. Poco tiempo después de su segunda exposición individual, Varo falleció a los 55 años de edad en plena madurez creativa. Desde entonces, el reconocimiento internacional a su obra se ha incrementado, así como la constante reflexión acerca de su legado pictórico. Su poética visual sigue siendo excepcional, tanto por su particular filosofía simbólica como por su audaz reflexión sobre temas científicos. Ahora vamos a pasar a la significación de su obra pictórica a través de un apartado específico que se llama el viaje interior. Sin duda, Remedios Varo formula sus relatos visuales a través de un repertorio de símbolos que no solo corresponden a tradiciones esotéricas, sino que también son resultado de su propia creatividad con el fin de significar su particular filosofía personal, donde destacan los tópicos del conocimiento y la espiritualidad que se manifiestan tanto desde el mundo sobrenatural como desde el real. De ahí que en su narrativa visual sea recurrente el afán de los protagonistas por acceder al conocimiento de sus cualidades espirituales y comprender sus circunstancias existenciales a través de la influencia de los astros, la presencia de entidades anímicas sobrenaturales o la experimentación de la materia real y tal como se comprende en el ámbito científico. Particularmente, Varo adoptó la torre como símbolo de introspección y extraversión que sus personajes experimentan a través del retiro creativo y el tránsito del viaje respectivamente. Ambas actividades no se encuentran disociadas, sino vinculadas y simbolizadas en los recintos y escenarios pictóricos. La figura arquitectónica de la torre
constituye un símbolo predilecto de su iconografía que adquiere una especial significación para connotar la reclusión e introspección de los protagonistas visuales y a la vez el ámbito de su creatividad y de su conocimiento, investigación y experimentación de las leyes del cosmos y de la materia. Vertical, rígida y duradera, esta edificación no solo remite a sus funciones de protección, defensa y vigilancia, sino que también simboliza una modalidad de vivir, afín a la introspección, el estudio, el aislamiento o la reclusión. Por ende, la expresión Torre de Marfil es ejemplar para aludir a aquellos que están inmersos en sus propias cavilaciones o actividades intelectuales. Consecuentemente, el discurso visual de Varo subraya el simbolismo de la torre como un ámbito donde se gesta el conocimiento que sus personajes pictóricos encuentran mediante el estudio del arte, la ciencia, la alquimia, la naturaleza y el cosmos. Si con el símbolo de la torre medieval, Varo significa la morada predilecta y la vocación introspectiva de sus protagonistas visuales, con la recurrente representación de personajes viajeros que se desplazan en vehículos fantásticos, connota el ejercicio de extraversión como detonante de la comprensión de las circunstancias mundanas y su impacto personal. En el imaginario pictórico, la intimidad de la torre, introversión, y la actividad viajera, extroversión, constituyen rutas paralelas que se conjugan en el conocimiento del sí mismo y del mundo. Más aún, esta dicotomía entre el mundo exterior y el hábitat personal forman una conjunción visual y simbólica cuando Varo suma a las cualidades de la torre su capacidad de desplazamiento por tierra, mar y aire. De esta manera, los personajes visuales emprenden su actividad viajera desde la intimidad de su morada, que les permite la continuidad de sus hábitos creativos. En su obra, Catedral Vegetal, es la que está en pantalla, en 1957, Varo simboliza que el conocimiento fructifica en la conjunción de la seguridad y fortaleza que proporciona la torre y la exploración viajera, ya que ilustra el tránsito de un personaje femenino por el bosque, concebido como un templo gótico. Aquí la torre asume la estructura de un vehículo rodante que se complementa con la proa de un navío en forma de ave, con sus respectivas alas. Por estas características, el vehículo denota su capacidad para transportar por tierra, mar y aire. En la figuración del bosque, los árboles operan como columnas, mientras que sus ramas y follaje conforman las crucerías y arcos ojivales de la bóveda gótica. Por ende, el paisaje boscoso constituye una metáfora visual de un recinto místico que conjuga las nociones de exterioridad e interioridad, ya que el viaje de la protagonista involucra simultáneamente el ámbito de la naturaleza y el interior de un templo gótico. La significación metafórica evoca la interpretación de los románticos, para los cuales la estructura de la catedral gótica pretendía reproducir la bóveda de los bosques célticos y por tanto todo el mundo prerromano, bárbaro y primitivo de la religión druídica. Varo concibe el complejo vehículo de la protagonista visual con la estructura de una torre
que posee ventanas laterales y un pequeño balcón semicircular. Sobre el vértice de su techo piramidal se advierte una veleta que marca la dirección del viento y una pequeña bandera impresa con la figura de la flor de lis. A la parte frontal de la torre se suma la proa de un navío con forma de pavo real que por alas detenta velas horizontales y sobre su cabeza sostiene un fino mástil con un conjunto de velas a la manera de penacho. En la parte inferior del vehículo se ubican dos pequeñas ruedas, una en la parte frontal y otra en la parte posterior, así como dos grandes ruedas laterales. Por ende, la estructura y diseño del vehículo no conoce límites, ya que están concebidas para transportar la morada de la protagonista por vía terrestre, así como por mar y por aire. El relato visual connota el arraigo, la estabilidad y la introspección que la protagonista visual encuentra en esa morada, la torre, y a la vez el sentido místico de su actividad viajera al desplazarse por el recinto de la catedral vegetal. Por ende, varo significa el viaje místico que se realiza desde la interioridad existencial, como señala Graciela Hierro. Cito: donde se logran las transformaciones y se corren las aventuras, es en el interior de una misma. Arraigo y desarraigo, introversión y extroversión se relacionan dialécticamente en la filosofía pictórica y simbólica de Varo. Pasamos a la otra imagen. En Roulette, la otra exactamente. En Roulette, 1955, Varo representa la torre para connotar la morada de una pareja que conjuga su actividad viajera con la de la creatividad. El relato visual describe un paisaje donde el protagonista masculino conduce un vehículo estructurado como una amplia y confortable torre de diseño circular que posee mecanismos de locomoción mediante ruedas, poleas y hélices. Al interior de la torre se ubica un personaje femenino que interpreta melodías en el piano. Varo describe, cito: felizmente se transporta de acá para allá el hombre dirigiéndolo, la mujer produciendo música tranquilamente. Es patente la significación de colaboración de la pareja. Pasamos al siguiente. La obra Hallazgo. Varo explicita el misticismo que anima la empresa viajera de los protagonistas visuales, que se desplazan en un gran navío por las aguas de un bosque selvático. La nave destaca por una torre central circular y de dos cuerpos, con 4 accesos. En el interior de la torre se advierte mobiliario y las escaleras que conducen al segundo piso. El relato visual describe el momento en el que los tripulantes alcanzan la meta de localizar una pequeña esfera luminosa que parece flotar. La significación metafórica del viaje con fines de conocimiento y desarrollo espiritual es descrita por Varo. Cito: estos viajeros de mucho ir y venir encuentran por fin esa especie de perla gruesa en el bosquecillo al fondo. Esa esferita luminosa o perla representa la unidad interior. Los viajeros representan gentes que buscan llegar a un nivel más alto espiritual. Con ingeniosos mecanismos de locomoción incorporados
a la estructura de la torre, Varo enriquece las potencialidades de desplazamiento de sus personajes viajeros y expone su fascinación por los recursos de la tecnología, así como su acervo de conocimientos del dibujo técnico y científico. Una composición audaz es su obra titulada Jean Nicole. La que sigue, por favor, la imagen que sigue. Exacto. Jean Nicole, donde la torre asume la metamorfosis de un vehículo aéreo. El desplazamiento de la torre por los aires obedece a varios dispositivos alados y hélices, tanto en la parte frontal como sobre su techumbre piramidal. El protagonista visual, entre paréntesis, el piloto francés Jean Nicole, compañero sentimental de Varo, sujeta los controles de vuelo mientras observa la dirección de su trayectoria mediante un delgado y largo telescopio que atraviesa la pared frontal. Así también en su obra Piloto Explorador, que es la siguiente. Exacto. Creo que este corresponde a la anterior, disculpen, esta imagen corresponde a la descripción anterior. Dice, así también en su obra Piloto Explorador, los mecanismos de locomoción que abarcan ruedas, poleas y un molino de viento permiten que la torre de dos cuerpos y techumbre piramidal se desplace por los aires. A su vez, su diseño y estructura también permiten su movilidad por tierra y mar, ya que su base se constituye con la estructura de un barco y la proa en forma de ave, que es la anterior. Bueno, pero ya ahí terminamos. El conocimiento y comprensión de la dinámica del cosmos y de sus cuerpos celestes es una reflexión constante en el discurso de Varo. De ahí que en su obra Ícono, yo creo que es la que sigue. Exactamente. 1945, la torre se transforma en una maquinaria cósmica que se vincula al movimiento de los planetas. El relato visual ilustra un paisaje nocturno estrellado y con caudales de polvo estelar, donde una gran torre circular y almenada, con dos ventanas laterales y tres frontales, constituye el elemento central de la composición visual. Por el acceso principal de la torre se advierten las baldosas blancas y negras del piso y la cálida luz interior. La torre se erige sobre el aire gracias al impulso que recibe del dispositivo alado que articula dos hélices y una rueda en la parte inferior de su base. Sobre cada muro lateral se ubica un sistema de poleas que proyectan sus bandas hacia el espacio nocturno hasta anclarse en dos cuerpos celestes parcialmente iluminados, con la apariencia de una luna creciente y la otra decreciente. En lo alto de la torre se ubica un tercer planeta rodeado por tres anillos en distintas posiciones que evocan la figura del átomo. La perspectiva aérea permite visualizar las montañas en el horizonte, así como el vuelo de 5 aves, una de ellas introduciéndose por la ventana lateral de la torre. Por último, en la parte superior de la imagen se advierte la tenue figura de un círculo, donde destacan líneas geométricas. Varo significa pictóricamente la relación entre el conocimiento que se gesta en la torre y su capacidad para articularse y participar en el orden que rige los movimientos de los astros en el universo. Más aún, constituye una metáfora del conocimiento de los astros
desde la perspectiva simbólica de las teorías esotéricas, ya que el artista ha escrito sobre el soporte de la obra las iniciales del místico armenio Georges Gurdjieff. En algunas obras, Varo dota de singular autosuficiencia a sus personajes viajeros, ya que prescinden de vehículos para transportarse, dado que su vestimenta posee dispositivos de locomoción, como ejemplifica la obra Vagabundo. Sí. En este relato visual, el personaje recorre el sinuoso sendero del bosque envuelto en una especie de rígida capa que en algunas partes asume la consistencia de la madera. La indumentaria posee pequeñas puertas que le permiten ocultar el rostro. En la cúspide de su sombrero se ubica un sistema de hélices que se articula con las bandas y poleas a la rueda de su bastón. Bajo la capa se ubica otra pequeña rueda. La capa tiene suficiente holgura interior que permite en la superficie lateral colocar un pequeño retrato enmarcado y un estante con libros. A los pies del protagonista yace un pequeño gato. En la superficie exterior de la capa, a la altura del pecho, cuelgan pequeños enseres de cocina y una pequeña maceta con una rosa. A pesar que el desarraigo define al vagabundo, su insólito traje le permite llevar consigo sus posesiones más queridas, incluyendo su gato. De esta manera, conserva los símbolos de su identidad y experiencias de vida. Sin embargo, Varo concibe a su protagonista pictórico como alguien no verdaderamente libre a nivel espiritual, ya que su pasado viaja con él, simbolizando el apego a sus pertenencias. Y cito lo que describe Varo. Es un modelo de traje de vagabundo, pero se trata de un vagabundo no liberado. Es un traje práctico y cómodo. Como locomoción, tiene tracción delantera. Si levanta el bastón, se detiene. El traje se puede cerrar herméticamente por la noche. Tiene una puertecilla que se puede cerrar con llave. Algunas partes del traje son de madera, pero como digo, el hombre no está liberado. En un lado del traje hay un recoveco que equivale a la sala. Allí hay un retrato colgado y 3 libros. En el pecho lleva una maceta donde cultiva una rosa, planta más fina y delicada que la que se encuentra por los bosques. Pero necesita el retrato, la rosa, entre paréntesis, añoranza de un jardincillo en una casa y su gato. No es verdaderamente libre. Termino la cita. Seguimos con la siguiente imagen, por favor. En la obra Exploración de las fuentes del río Orinoco, Varo reitera la autosuficiencia de la protagonista viajera al plantear que su medio de transporte forma parte de su vestimenta. En un escenario acuoso y con grandes árboles, la protagonista navega dentro de una pequeña barca en forma de chaleco. En uno de sus bolsillos se advierten 2 sobres. En su parte frontal se ubica una brújula y en la posterior dispositivos de locomoción. En su cúspide, un pequeño mástil sostiene un par de alas. La protagonista, con sombrero, hongo e indumentaria típicamente inglesa, se dirige hacia la oquedad de un gran árbol, donde se encuentra una pequeña mesa con una copa de cristal de donde emana el agua que alimenta el río. El relato visual
reitera la metáfora del viaje como búsqueda de la espiritualidad y el propósito de la protagonista de encontrar la fuente del misticismo, entre paréntesis, copa con agua, en las aguas del río. Bien, pasamos a la siguiente imagen. Cabe destacar que la obra Vejez, Varo describe la figura de la torre destruida y con grietas en medio de un paisaje, donde los árboles se encuentran sin follaje y secos. En este caso, la artista elabora la metáfora visual de la vejez mediante la figura de la torre que connota el cuerpo humano en decadencia. Esta es una línea que es, como les decía yo, es metáforas del conocimiento. El tópico del conocimiento es recurrente en las narraciones pictóricas de Varo por constituir el acceso a la espiritualidad, la realización artística y la comprensión del mundo visible e invisible. En su poética visual es concebido y representado sin delimitación de fronteras entre el misticismo, la alquimia, la ciencia y el arte, que constituyen aspectos complementarios. Ciertamente, la artista reivindica el conocimiento heterodoxo, esto es, el que no se supedita a los ámbitos del aprendizaje convencional, familia, escuela, cultura hegemónica, como ilustra su obra La escuela de la espesura, que es la siguiente imagen, por favor. Exactamente. Dice, este título constituye una expresión coloquial para designar a aquellos jóvenes que desertan ocasionalmente de la escuela para vagabundear, irse de pinta o hacer novillos. De ahí que la narración visual se centre en el vagabundeo del joven protagonista que descubre en el escenario de un bosque invernal una imponente y alta torre de base hexagonal y de techumbre cónica que se erige solitaria y cercada por un círculo de árboles desnudos. A través del único acceso abierto de la torre se advierten las escaleras hacia el segundo cuerpo, donde se ubican las figuras de un zorro y una lechuza que sostiene una esfera de cristal. La audacia y curiosidad que apartan al protagonista del ámbito escolar constituyen vías que lo impulsan a encontrar en la torre un espacio alternativo de iniciación al conocimiento, simbolizado por la lechuza, que en varias tradiciones culturales connota las aptitudes intelectuales. Por ejemplo, en la Grecia clásica constituía el numen de la diosa Palas Atenea. Sin embargo, Varo connota el carácter espiritual del conocimiento a través del símbolo de la esfera luminosa que sostiene la lechuza, ya que en su obra Hallazgo ha explicitado esta significación. A su vez, el zorro representa el arquetipo de la astucia. Cabe mencionar que Maquiavelo recomendaba al príncipe actuar como tal. La significación metafórica plantea que el joven protagonista debe conquistar por sí mismo los principios de la sabiduría, pero desde su carácter espiritual connotado por la esfera luminosa y a la vez desde el pragmatismo de la astucia. Dos cualidades que Varo asume como complementarias en la comprensión e interpretación del mundo. De ahí que la autora señale, cito, con lo que te educan, te lo dan dogmáticamente, con lo que encuentras, lo conquistas tú misma. Cierro la cita. El conocimiento alquímico es objeto de reflexión en su obra La ciencia inútil o el alquimista, que es la siguiente imagen, por favor.
el conocimiento alquímico es objeto de reflexión en su obra La ciencia inútil o el alquimista. El título de la obra llama la atención por demeritar la actividad alquímica, que contradictoriamente está exaltada en la composición visual. Janet Kaplan interpreta que al llamar a esta obra La ciencia inútil o el alquimista, la pintora se está burlando de las pretensiones de la ciencia, mientras señala el error que supone el considerar la alquimia como una ociosa manipulación de aparatos. Ciertamente, es probable que Varro formule una ironía sobre aquellos que solo advierten las pretensiones científicas de la alquimia y no la eficacia de su misticismo simbólico. El relato visual describe dos grandes torres paralelas que operan como laboratorios para el laborioso proceso de transformación y síntesis del agua de lluvia en un producto final ilimitado. A sus estructuras se suman complejos mecanismos de poleas y bandas que se visualizan a través de sus ventanas. En las cúspides de las torres ondean banderas y repican campanas. En el acceso abierto de la primera torre se advierte un alambique que mediante un tubo cristalino que sobresale del muro de la torre recolecta las aguas de lluvia para destilarlas y depositarlas en un pequeño frasco de cristal color verde sobre una pequeña mesa. Frente a las torres, la protagonista manipula una rueca que a través de una banda impulsa el mecanismo de poleas y bandas de interior. El piso de baldosas blancas y negras, a la manera del diseño del tablero de ajedrez, se prolonga hasta transformarse en un manto que cubre a la protagonista sentada en un banquillo, efecto que alude al mimetismo de la joven con su ambiente físico. La transformación del agua de lluvia asume una finalidad que no resulta evidente en el relato visual. Sin embargo, connota un proceso místico, dado que la alquimia simboliza el desarrollo espiritual equiparable a la transformación de la materia. Cabe mencionar que en las teorías alquímicas, la transmutación de los metales en oro significaba no solo un acto de transformación de la materia, sino también el esfuerzo humano por alcanzar la perfección espiritual. Los alquimistas sostenían que la dinámica del universo tendía hacia un orden de perfección. Por tanto, se consideraba que el oro representaba el elemento de la perfección, dados sus atributos de inmunidad ante la descomposición. Conocer el secreto de tal inmutabilidad podía proporcionar la fórmula que, aplicada al cuerpo humano, prevenía las enfermedades y la decadencia orgánica. Así, por ejemplo, Isaac Newton deja constancia documental en el acervo de la Real Sociedad Británica de sus investigaciones alquímicas y de su convicción en la relevancia de este conocimiento como medio de aprendizaje y experimentación de las propiedades de la materia. Cito: no es extraño que sus conceptos nos planteen las reglas de la naturaleza para conocer el gran secreto tanto para la medicina como para la transmutación. En general, las teorías alquímicas se sustentaban en premisas químicas, espirituales y astrológicas. Con una perspectiva psicoanalítica, Carl Jung planteó que la filosofía alquímica poseía una significación simbólica de desarrollo espiritual, estableciendo el símil entre los procesos de la psique con los procesos alquímicos, denominados estadios de la gran obra: licuefacción, destilación, separación y coagulación,
que connotan proyecciones simbólicas del autoconocimiento, autotransformación e individuación. Jung describe cómo el trabajar con los elementos allá afuera, los alquimistas conseguían una conexión intuitiva que les hacía ver transformaciones similares en su propia naturaleza interior. Nos muestra cómo a través del trabajo externo conectaban con el trabajo interior, intuitivamente hablando e influido por él. No es casual que en la construcción y conceptualización de sus relatos plásticos, Baró elaborara alegorías visuales que simbolizaban el conocimiento afín al desarrollo espiritual, mediante símbolos propios de la alquimia. Más aún, Kaplan expone la similitud entre la obra titulada Tránsito en Espiral y el dibujo alquímico renacentista del Santuario del Lápiz en Alemania, en Ámsterdam. Dice, es sorprendente la semejanza de ambas composiciones visuales que ilustran una ciudad circular a la manera de una espiral que culmina en una torre central. Sin embargo, Baró reinterpreta y resignifica esta composición visual alquímica desde la perspectiva de su filosofía artística y personal. Sin duda, la iconografía de Baró responde al espectador por estar referida a temáticas afines al desarrollo. Sin duda, la iconografía de Baró sorprende al espectador por estar referida a temáticas afines al desarrollo espiritual, inspirándose en conceptos herméticos, ya sean medievales, renacentistas, contemporáneos, que promueven una conciencia sobre la sincronía entre el microcosmos y el macrocosmos, entre la materia y la subjetividad espiritual. Premisas que Baró ilustra en sus obras a través de objetos cotidianos, pisos, paredes, ventanas, plantas y animales que parecen reaccionar a los estímulos del medio ambiente. En otros casos, se subraya la influencia del universo y de los cuerpos celestes que se articulan en torno a la acción experimental de los protagonistas visuales. Además de la alquimia, la magia constituye otra dimensión de creatividad y conocimiento hermético que Baró simboliza en su imaginario pictórico. En su obra El malabarista, que es la siguiente imagen, exacto. En su obra El malabarista, el mago provoca el asombro del público con sus habilidades y su destreza en los juegos malabares. De población en población se transporta en su torre rodante, que se caracteriza por la base hexagonal con 2 ventanas y que culmina en un cupulín hexagonal con pequeñas ventanas, que en su techumbre piramidal sostiene un mástil con 2 velas horizontales, de las cuales se desprenden finas líneas que se unen al vehículo. Pequeñas aves merodean la torre rodante, mientras que su interior alberga mobiliario, una silla. Por sus ventanas se advierte la presencia de un personaje femenino que mantiene los ojos cerrados, absorta en sí misma y acompañada por una cabra, un león y una lechuza. Ataviado con una capa roja y un gran sombrero cónico, el cuerpo del mago proyecta luminosidad y con sus manos impulsa los giros de una serie de esferas blancas que forman figuras en el aire. Sobre el templete exterior, anexo a la torre, sirviendo de escenario, ha colocado un pequeño baúl de donde asoma la mirada de un rostro y se ubica una pequeña mesa con varios objetos singulares, extrañas plantas, matraces y recipientes de cristal. Los espectadores, muy próximos unos a otros, se cubren con un solo manto grisáceo, con el cual Baró ha significado su homogeneidad
o la ausencia de individuación. Su expectación es evidente ante el mago que exhibe su habilidad para conjugar con la materia, malabares, o su capacidad para transformarla, matraces, así como su poder para interactuar con lo sobrenatural mediante su conocimiento que involucra el valor, el león entre paréntesis, la sabiduría, la lechuza, y la tenacidad, la cabra. Varo comenta esta obra. Dice, señalo, cito, se trata de un prestidigitador. Está lleno de trucos, de color, de vida. En el carrioche lleva toda clase de cosas milagrosas y animales. Ante él está la masa, para que sea más masa. Hasta llevan un traje común, un enorme pedazo de tela gris con agujeros para sacar la cabeza. Todos se parecen, tienen igual pelo, etc. Janet Kaplan llama la atención sobre la semejanza de esta obra y la obra del Bosco, titulada precisamente del mismo título. Sin embargo, esta semejanza solo se limita al motivo temático de la actuación del protagonista frente a su público, ya que Varo representa este arquetipo dentro de su propia filosofía simbólica, donde cumple la función de proveer soluciones insólitas y de revelar lo oculto en colaboración con la maga que lo acompaña en su viaje. En general, su relato visual remite a la dimensión de la magia como proceso de la imaginación y la creatividad. El conocimiento científico no está ausente en el imaginario pictórico de Varo, al formar parte de su propia formación académica, desde las enseñanzas de dibujo técnico que recibió de su padre hasta el aprendizaje del dibujo científico en la Academia de San Fernando. Walter Green recuerda, a temprana edad, Remedios lee muchísimo. También frecuenta los libros científicos de su padre y su hermano mayor. Desarrolla gran capacidad matemática y pasión por el dibujo. Posteriormente, su breve residencia en Venezuela le aporta el ejercicio y pericia en el dibujo de insectos parasitarios por encargo del Ministerio de Salud. Experiencia que su marido rememora. Cito, Remedios hace estudios microscópicos de los mosquitos y realiza grandes dibujos de estos insectos para una campaña de salubridad antipalúdica. Termino la cita. Con estos antecedentes, Varo recrea plásticamente los ámbitos científicos y el instrumental propio de la experimentación, así como insólitos mecanismos de locomoción y complejos sistemas de poleas o de destilación química. Asimismo, el personaje que se dedica al conocimiento científico constituye un arquetipo privilegiado en sus relatos visuales. Ilustra su actividad y el acervo de conocimientos que pone en práctica para descubrir el principio creativo que se esconde detrás de lo diverso. Simboliza su manipulación de la naturaleza y el aprovechamiento de las energías del cosmos, así como su capacidad para separar los elementos de la unidad a fin de examinarlos en profundidad, explorando distintas formas de su transformación. El repertorio de protagonistas entregados a la observación y experimentación de su propia ciencia abarca a los que son capaces de formar una criatura de forma humana mediante rayos astrales, y cito la obra Creación con rayos astrales, al relojero que advierte la relatividad del tiempo en su obra El relojero, al alquimista que destila el agua de lluvia, La ciencia inútil o El alquimista, al compositor que experimenta con las tonalidades musicales en su obra Armonía,
Al geólogo que investiga la presencia y constitución de una flor dentro de un paisaje devastado, el título es Descubrimiento de un geólogo mutante. Al botánico que experimenta con la morfología vegetal, el título Planta insumisa. O al astrónomo que experimenta el fenómeno de la ingravidez, el título Fenómeno de ingravidad. En su obra La revelación o el relojero, que es la siguiente imagen. En su obra La revelación o el relojero, Barrow formula una metáfora del tiempo desde la perspectiva de Isaac Newton. El relato pictórico describe al relojero frente a su mesa de trabajo, rodeado por 8 grandes relojes de pared que marcan la misma hora. Cada reloj exhibe en el interior de su estructura de madera un recinto con una ventana y rejas donde se ubica un mismo personaje en distintas épocas. La labor del relojero es interrumpida por el sorprendente movimiento giratorio de un gran disco transparente y etéreo que se introduce por la ventana de su taller y le aporta una revelación. Mediante los 8 relojes que marcan la misma hora, Barrow connota el paradigma newtoniano de la inmutabilidad y linealidad del tiempo. Sin embargo, la súbita aparición del etéreo disco giratorio le revela la relatividad del tiempo, esto es, cuando advierte que, dependiendo de la percepción subjetiva y del contexto espacial y circunstancial particulares, el tiempo se experimenta de manera distinta. De ahí que la alegoría visual connote el mismo personaje en distintos contextos temporales. Cito la opinión de Remedios Varo acerca de esta obra. Dice, aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro, pero por la ventana entra una, entre comillas, revelación y comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas. Eso lo consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas como una cárcel. La filosofía pictórica de Barrow no idealiza el oficio científico, sino que asume una postura crítica frente a sus excesos, como se advierte en su obra Descubrimiento de un geólogo mutante, que ilustra un paisaje devastado y con montañas petrificadas donde excepcionalmente ha crecido una grande y hermosa flor que es objeto de observación por parte de un geólogo mutante a través de su instrumental científico. La esterilidad del paisaje sugiere las consecuencias de un desastre ambiental que también provoca mutaciones en el cuerpo del geólogo, ya que posee 2 alas de insecto y una cola de mapache, así como el enorme crecimiento, como el anormal crecimiento de la flor. Por ende, el relato visual connota las capacidades de la ciencia para producir monstruosas y suicidas consecuencias y para perseguir fines que se supeditan a intereses económicos y políticos militares. Postura que Barrow experimentó a través de su trágica experiencia durante las guerras europeas que la obligaron al exilio mexicano. En su obra Armonía, Barrow reflexiona sobre la intervención del azar en los procesos de experimentación científica. Enfatiza que los hallazgos del conocimiento no dependen exclusivamente de la racionalidad, sino también del azar.
Su relato visual describe el ambiente de un laboratorio donde se observan 2 sillas, un estante con libros, 2 baúles y pequeños muebles con instrumental científico, como matraces, esferas de cristal, recipientes con plantas, entre otros. Una ingeniosa litera colocada sobre el estante de madera está cubierta con un capitel curvo que con unas pequeñas cortinillas que proporciona privacidad durante el sueño. En uno de sus extremos se ubica una pequeña escalerilla de cuerda que permite el acceso al lecho. La atmósfera del recinto resulta muy estimulante por connotar que la materia está animada, esto es, que posee ocultas entidades anímicas que se manifiestan al espectador. En primer plano, las baldosas del piso acusan ligeros movimientos y del subsuelo emergen velos transparentes y discretas plantas reptantes, así como una flor. Sobre 2 muros se dibujan etéreas figuras femeninas. 2 pequeñas aves recorren la habitación de altos muros con 4 pequeñas ventanas. Una de las aves está en trance de salir por la puerta. Frente a su mesa de trabajo se ubica el protagonista visual que ensaya insertar pequeños objetos en las líneas metálicas de un artefacto con forma de pentagrama tridimensional y con el signo musical de la clave de sol. Al mismo tiempo, la sutil y etérea figura femenina que se revela en las texturas del muro también manipula el pentagrama. Sobre la significación simbólica que le asignó a esta obra, Varo señala que la actividad del protagonista se orienta a encontrar el vínculo entre todas las cosas y precisa que la delicada silueta femenina dibujada sobre el muro representa el azar y la casualidad, que no es de este mundo, pero que colabora en los descubrimientos del experimentador, como menciona a continuación, y cito: el personaje está tratando de encontrar el hilo invisible que une todas las cosas. Por eso, en un pentagrama de hilos de metal, ensarta toda clase de objetos, desde el más simple hasta un papelito conteniendo una fórmula matemática que es ya en sí un cúmulo de cosas. Cuando consigue colocar en su sitio los diversos objetos, soplando por la clave que sostiene el pentagrama, debe salir una música no solo armoniosa, sino también objetiva, es decir, capaz de mover las cosas a su alrededor si así se desea usarla. La figura que se desprende de la pared colabora con él, representa el azar que tantas veces interviene en todos los descubrimientos, pero el azar objetivo. Cuando uso la palabra objetivo, entiendo por ello que es algo fuera de nuestro mundo, o mejor dicho, más allá de él, y que se encuentra conectado con el mundo de las causas y no de los fenómenos, que es el nuestro. En su obra Fenómeno de Ingravidez, Varo describe el asombro del astrónomo cuando experimenta la ingravidez en el ámbito de su propio estudio. La escena pictórica describe un recinto donde se ubica un estante que alberga pequeñas réplicas tridimensionales de planetas con sus satélites respectivos, así como una botella que encierra una esfera. El rostro del astrónomo denota esfuerzo y concentración cuando advierte que las pequeñas réplicas del planeta terrestre y de su luna se han desprendido de su pedestal y permanecen suspendidas en el aire debido al fenómeno de la ingravidez. A su vez, el piso, las paredes y la única ventana denotan una fantástica movilidad. Solo una parte del recinto se mantiene bajo la ley de la gravedad. Varo describe, cito: la Tierra se escapa de su eje y su centro de gravedad
frente al grandísimo asombro del astrónomo que trata de conservar su equilibrio, encontrándose con el pie izquierdo en una dimensión y con el derecho en otra. Peter Engel y Alan Friedman, especialistas en ciencia, advierten en la iconografía de Barrow la simbolización precoz de la hipótesis científica que recientemente han sido formuladas sobre el universo. Friedman opina, la pintura de Barrow no se puede considerar una alternativa mágica opuesta a la más elemental explicación científica, sino una encantadora representación de una de las explicaciones más recientes, satisfactorias y sólidas de la ciencia del siglo XX. A su vez, Engel atribuye esta intuición científica al conocimiento que Barrow tenía de libros científicos y de astrofísica. La asombrosa intuición científica de Barrow se constata cuando plantea con sorprendente antelación la hipótesis sobre el fenómeno del agujero en la capa de ozono, en la carta que envió a un científico extranjero, del cual se desconoce el nombre, el 11 de noviembre del 59. En la misiva expresa su afición a la experimentación cotidiana y ejemplifica que intentó encontrar una sustancia que transformara la piel del melocotón en una película impalpable, con el fin de anular las molestias que provoca en su estómago. Con este propósito, utilizó un instrumento monocorde para emitir tonalidades. Cito, al mismo tiempo, toqué ciertas notas especiales en un instrumento monocorde. Si estoy en lo cierto, este sonido podría tener una importancia decisiva y trascendental en las sustancias que traté de combinar. Cierro comillas. Durante su experimento, constató la relevancia del azar objetivo, entre comillas, en los grandes descubrimientos. Cito a Barrow. Habida cuenta de que yo estaba convencida de que los grandes descubrimientos son resultados del azar objetivo quizás, pero en el que la objetividad no puede intervenir en las variaciones y combinaciones matemáticas para establecer una relación de causa-efecto. Yo hice experimentos con diversas sustancias. Describe que la intervención del azar modificó los resultados previstos de su experimento al propiciar la creación de una perla que se impulsó hacia el espacio, perforando la capa atmosférica del planeta. Y cito, en este momento en que tocaba la nota si, y justo cuando iba a pasar a otra octava en un tono ligeramente más grave, el gato maulló y alguien que pasó por la calle delante de la ventana proyectó su sombra sobre la mesa de experimentación y sobre las sustancias que tenía allí en emulsión. Estas sustancias se han separado, dejando una minúscula partícula brillante, una suerte de perla que salió por la ventana como una flecha. Se elevó en el espacio y desapareció rápidamente de vista. Pero lo terrible es que ha dejado tras ellas de forma permanente un hilo de atmósfera terrestre. En estas circunstancias, Barrow justifica su afán por encontrar un medio para clausurar este orificio, ya que según sus cálculos matemáticos, la atmósfera del planeta desaparecería aproximadamente transcurridos 62 años. Cito, evidentemente no tenemos que inquietarnos personalmente, pero debemos pensar en nuestros sobrinos y descendientes. Esta es la razón que me empuja a buscar la manera de poner una tapadera en ese agujero peligroso que hay en nuestra atmósfera. Barrow intentó inútilmente recrear las mismas condiciones de ese experimento con la intervención del azar para crear otra perla, entre comillas, que tapara el orificio atmosférico. Cito, a pesar
de que he reunido los mismos elementos, que los he puesto exactamente en el mismo lugar sobre la mesa, que lo he hecho en la misma fecha del año y que he tocado en el mismo instrumento monocorde la nota si, bien entendido que en el tono necesario para que la nueva perla no grávida no se aleje demasiado y se detenga justo en el borde de la atmósfera como una tapadera, y de que mi gato ha maullado de la misma forma y que todos los miembros de la familia han desfilado delante de la ventana proyectando su sombra. A pesar de todo, el experimento no ha funcionado. Barrow deduce que los efectos que genera el azar objetivo, entre comillas, son irrepetibles y que la ausencia de la sombra del personaje ocasional, el azar, fue determinante en su fallida operación. Cito: si bien que la sombra debe ser de la misma persona que pasó entonces, pero ¿quién es? He buscado por todas partes. Era un hombre y estaba envuelto en una capa de terciopelo negro, pero no he podido encontrarlo. He viajado, he hecho preguntas, he citado a varios hombres bajo mi ventana, pero ninguno era él. ¿Qué voy a hacer? Con sentido del humor, Barrow simboliza que los hallazgos del conocimiento no son necesariamente resultado de una calculada metodología. También ocurren gracias a eventos inesperados, como sucede realmente en la historia de la ciencia. A partir de su búsqueda para transformar la piel de los melocotones, que provocó un efecto distinto, a partir de su búsqueda para transformar la piel de los melocotones, provocó un efecto distinto, inesperado y sorprendente que alteró la constitución atmosférica del planeta. Es patente que Barrow concibió y representó los símbolos de sus relatos pictóricos a partir de su interés por el conocimiento, ya sea del desarrollo espiritual, de la experimentación de la materia. A su vez, su reflexión visual acerca de la labor experimental del científico resulta sumamente original por ser planteada desde una perspectiva heterodoxa. Sin duda, Barrow deja constancia de su particular filosofía existencial a través de su imaginario pictórico. Con esto damos finalizada la exposición. Muchas gracias, doctora Barbosa, por esta exposición espléndida y un análisis tan profundo de la obra de Remedios Varo que hemos seguido y que es referente también para las nuevas artistas. Y bueno, qué fortuna que tuvimos en México que ella decidiera llegar aquí en su exilio y quedarse y producir tanta obra en este lugar. Tenemos algunas preguntas sobre esto, sobre la Escuela de Remedios Varo. ¿Qué podría decirnos usted? Si hay una escuela, si hay seguidoras de su arte, dado todos los campos que ella abarcó a través de su pincel. Sí, yo creo que es un caso excepcional. No encuentro otro referente. He reflexionado sobre el asunto. Hay un vínculo que la historiadora Janet Kaplan establece con el Bosco, pero como me decía una colega, que espero se encuentre aquí entre el público, el Bosco pertenece a otro contexto cultural cristiano y a otro tipo de imaginería. En realidad, creo que es crear, o sea, la mayor audacia y el mayor logro de Barrow fue crear símbolos. Ella no retoma los símbolos hechos de las tradiciones esotéricas, ella los crea dentro de una lógica muy particular. Y creo que hay una pintura mística. Definitivamente creo que sí hay un género de pintura mística. Lo más cercano que puedo vincular en otro contexto totalmente diferente es la pintura de Oriente, la pintura zen.
pero tiene otro imaginario y otro contexto muy distinto, aunque el propósito sea finalmente esto, la meditación, la reflexión del sí mismo, la experimentación, incluso hay una recurrencia cuando se dice que el pintor oriental realiza sus obras, es una forma de meditación. Pero en el caso de Baron, no hay nada, ninguna otra artista. Puedo recordar otras artistas surrealistas, Leonor Fini, por ejemplo, la misma Carrington, pero aquí hay una lógica, aquí hay una reflexión muy puntual, muy específica, una lógica que es comprensible, que es asequible al espectador con un poco más de observación y de reflexión. Es decir, sus relatos tienen una lógica y una dialéctica y sobre todo que ella trabaja con la contradicción entre lo irracional y lo racional, lo objetivo y lo subjetivo, o es una lógica binaria, más que contradictoria, más bien que son complementarias. Es decir, habría muchísimo más que reflexionar sobre estas premisas que ella plantea en su propio discurso visual. Entonces creo que ella actualiza una perspectiva mística, pero desde su propia tradición occidental, cultural. Hay una síntesis de estas dos lógicas que aparentemente son contradictorias, lo objetivo y lo no objetivo, lo racional y no racional. Hay muchas obras, por ejemplo, recuerdo esta obra de Visita al psicoanalista, Sí. porque también hay una vertiente en su obra que recupera las tesis de los grandes teorías de la psique, de la psicología, de Carl Jung, de Freud, etcétera. Y ya hay también una perspectiva crítica sobre el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Visita al psicoanalista, donde hace una crítica implícita a esta actividad. En fin, la obra hay una infinidad de vertientes de reflexión que ella plantea. Por ejemplo, hay otra obra muy interesante que se llama Dos personajes que están sentados, que se supone que son pareja, pero en lugar de rostros son espejos. Ahí está planteando que en realidad nosotros proyectamos, buscamos nuestro propio reflejo en el rostro del amante y que inclusive somos incapaces de ver al otro porque lo que estamos haciendo es proyectar nuestro propio reflejo, nuestra propia sombra o nuestros propios deseos. Exactamente. Ahí está aplicando un análisis psicoanalítico, pero lo lleva precisamente al terreno de lo visual. Ese es el gran salto cuántico que ella hace, poder traducir toda esta complejidad de fenómenos y de reflexión y llevarlo al escenario pictórico y construir metáforas visuales de todas estas premisas que se supone científicas. Así es, doctora. Muy interesante todo lo que nos dice, porque en efecto, Remedios Varo pues es una gran creadora, tiene una creatividad que se nota en cada obra. Ella creó pues un universo personal reconocible, un gran estilo que no requiere ni de su firma para reconocer una obra como suya. Y otra pregunta es, en México, ¿en dónde podemos visitar su obra si está en los acervos museísticos? Bien, en México, afortunadamente, cuando fallece Varo, su viudo dona su obra al pueblo de México. Es decir, la mayor parte de su obra pertenece
al pueblo de México. Pero pueden visitar el sitio remediosvaro.com. Ahí van a encontrar sus obras, van a ver, pueden comprar los libros. Hay varios textos publicados, el de Janet Kaplan, ¿no? Está el catálogo razonado que publicó junto con su viudo. En fin, ahí pueden encontrar todas sus obras. Claro que hay una particularidad. Remedios Varo es una gran experimentadora, no solamente de construcción de metáforas, sino incluso, si es que aquí hay en la audiencia, hay artistas, incluso es una gran experimentación de la técnica pictórica. Ella utiliza una técnica antiquísima, que es el temple. No es una técnica fácil, no es un medio fácil, y sin embargo ella lo experimenta como una verdadera sabia y logra efectos con las texturas. Entonces, aquellos que puedan ir al Museo de Arte Moderno, donde se encuentra el acervo de Remedios Varo, se van a dar cuenta que sus obras tienen un acabado muy particular que no da el óleo, porque el templo da una cualidad cálida y opaca muy, muy interesante. Sí, sí, el temple, bueno, para quien no sepa, el temple es esta técnica antiquísima, muy utilizada por los renacentistas, como Miguel Ángel Leonardo, con base de huevo. El temple fue como el antecedente del óleo. Ya cuando llegó como material el óleo, pues ya la mayoría de los artistas empezaron a utilizar la pintura al óleo. Y en efecto, quienes quieran visitar la enorme obra de Remedios Varo pueden visitar el Museo de Arte Moderno. Y esta artista, pues, universal, que nos da mucho gusto que haya estado por estas tierras mexicanas. Ella falleció muy joven, nos decía usted, falleció a la edad de 55 años. Si no, pues tendríamos muchísima más obra de Remedios Varo. Ella igual muestra este carácter hermético, esta cultura amplísima a través de su obra. ¿Qué nos podría decir usted, doctora, ya como conclusión de esta hermosa ponencia? Pues que es una artista excepcional, es una pensadora visual, es una crítica visual, porque ejerce la crítica a través de esa construcción de metáforas y de alegorías, y que definitivamente va a tardar, o no sé si es un artista que pueda entrar dentro de este género que ella inaugura o que ella es pionera en cuanto a una reflexión tan vasta del mundo interior y del mundo exterior, siempre en conjunción. Muy bien. Sí, excelente. También aquí tenemos otra pregunta, doctora, que tiene que ver con su ponencia. ¿Cuál es el papel, preguntan, cuál es el papel de la arquitectura en la obra de Remedios Varo? ¿Es la simbolización de la torre como elemento rector solamente la del cambio y la internización del mundo el único significado? Le preguntan. No, muy acertada esa pregunta. Ella se inspira en las torres románicas que están en la zona de catalana. Precisamente de ahí toma esa figura de la torre bajo esas características, porque ella lo experimenta dentro de su propio contexto de juventud en ese tipo de construcciones. Siempre presente en su obra, y eso es también muy interesante, este propio vehículo, ¿no? Lo que ella propone como mujer artista, yo creo que sí debería de ser más atendido en estos momentos. Y bueno, tenemos aquí saludos, le mandamos saludos a las personas que nos acompañan en esta ponencia sobre Remedios Varo.
Floritzel Vargas, Eduardo Balmaceda, Carla Fátima, Ana dos Santos, perdón, Erandi Gutiérrez García. Y también alguien nos comenta, Kiss2, usuario, la pintura que dice los espejos, la doctora se llama Los Amantes. Y nos comenta que inclusive la cantante Madonna recrea esta obra de Remedios Varo en un video musical. Le agradecen mucho su ponencia, doctora, lo que es tan interesante, dice Isabel Hernández Cruz, que le interesa también saber sobre cómo Remedios Varo aborda el tema de la muerte, cómo la concebía ella. ¿El tema de qué? Sobre la muerte. Bueno, el tema de la muerte. Yo creo que podríamos hablar sobre eso. Primero, su muerte fue inesperada, fue insólita, fue un ataque al corazón. Recuerdo que Janet Kaplan habla precisamente que, por ejemplo, y hay otra obra, hablando de la cuestión de los amantes, esa obra que se llama El beso, donde las sombras de los protagonistas permanecen unidos en un beso, mientras los personajes se van alejando en su condición física, ¿no? Y el último día de su existencia, un comprador, porque ya al final, en esos años ya era muy demandada su obra, pero ella se tardaba en producirla. Había fila de compradores, ya tenía un éxito, ya tenía un reconocimiento. Ese último día fue uno de sus compradores a recoger la obra. Comió con ella y con su esposo y disertaron acerca del significado de la obra que se llevaría el comprador. Posteriormente, su esposo, que gestionaba la sala Margolín, la sala de música, de divulgación y de venta en esa época en México, estaba enfrente de donde tenían su hogar. Y él se retiró a atender su negocio ahí en la sala Margolín. Y minutos después llega la asistente doméstica a avisarle que Remedios Varo se sentía mal, y entonces su esposo acudió a auxiliarla y en unos cuantos minutos falleció. Y obviamente fue un ataque al corazón. La última obra de ella es precisamente una mesa donde hay frutos que ya gravitan, que ya han logrado, pues ahora sí, convencer la ley de la gravedad y giran como girando, como constelaciones, como planetas, están sobre la mesa. Entonces, pues podríamos tomarlo como una metáfora, ¿no? Porque la muerte finalmente es la muerte del cuerpo físico, que es la materia. Pero para los creyentes en que existe el espíritu y más allá, pues ahí les recomiendo también ese libro que es La muerte en el imaginario del México profundo, donde hay también un gran análisis con muchos testimonios sobre la vida en el más allá, en México. Porque hay la vida, o sea, hay los relatos de ese libro que hablan y te dicen cómo es el más allá, como todas las culturas, la egipcia, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, es un arquetipo, la muerte es un arquetipo de transformación, de transmutación, y que en todos esos procedimientos simplemente dejas tu cuerpo físico, dejas tu vestimenta física. En fin, pero yo Muy lo único interesante, doctora. Sí. Sí, lo que comento es esa obra como ese gran testamento, pero
yo lo tomo como una metáfora, la metáfora de que ella ya puede efectivamente levitar en el mundo sobrenatural. Ya no tiene esa carga de la materia física. Exacto, y bueno, su obra, el conjunto de su obra, pues es un enorme legado y testamento de su paso pues por este mundo. Es muy interesante lo que nos comenta y al principio de su ponencia leímos su semblanza profesional, doctora, y usted menciona uno de esos libros. ¿En dónde podríamos consultar o conseguir sus publicaciones? Bueno, yo voy a hacerle llegar al Museo de la Mujer unos cuantos ejemplares. Creo que La muerte en el imaginario del México profundo, yo misma me maravillé. O sea, eh, los relatos, en fin, muy complejo el tema. No es la visión folclórica y limitada que nos han eh, que se ha publicitado por todo lado, que el mexicano se ríe de la muerte, es el mestizo, el indígena no. Pues, Excelente, gracias doctora. Pues le envían muchas felicitaciones quienes nos están acompañando en vivo desde el Museo de la Mujer en esta ponencia dedicada a Remedios Varo. Felicitaciones a las organizadoras y a la doctora, dicen, Erandi Gutiérrez, por compartir su conocimiento y experiencia. Mariana nos saluda desde Baja California, saludos hasta allá. También nos preguntan si la ponencia va a quedar. Sí, desde luego ustedes pueden consultar esta ponencia en el Facebook del Museo de la Mujer, entrando a la sección de videos, ahí van a poder consultar y compartir desde luego esta interesante ponencia. Se va a quedar grabado el video, va a estar a disposición como todas las conferencias y ponencias que se realizan desde este Museo de la Mujer a través de sus redes sociales, en específico desde este Facebook. También Micrófono Violeta nos comenta que el libro 5 llaves del mundo secreto con el texto de Kaplan se puede conseguir en el Museo de Arte Moderno. Muchas gracias por su aportación. Isabel Hernández, bueno, que está increíble la conferencia, muchas gracias. Y en general, pues eso, muchas felicitaciones a la doctora Barbosa por esta interesante ponencia sobre la gran Remedios Varo. Si quisiera usted dedicarnos algunas palabras ya para concluir, doctora. Sí, la ponencia fue publicada, entonces búsquenla en internet y fue publicada en una revista española, entonces ahí podrán encontrar. Además, pues les invitamos también a que compartan esta conferencia. Va a quedar ya grabada en los archivos de este queridísimo Museo de la Mujer y pues le agradecemos muchísimo habernos hablado de la gran Remedios Varo, doctora Alma Patricia Barbosa. Le agradecemos mucho a la ponente y agradecemos mucho al público asistente a esta conferencia. Damos término a la misma. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.